Ya estamos en vivo de Noticias Globovisión Salud y el tema del día de hoy son las alergias alimentarias. Hoy nos acompaña Josely Torre, quien es pediatra, inmunólogo y también alergólogo, y estaremos conversando sobre este tema, invitándolos como siempre a participar en redes sociales, tanto por @salud_gb y en nuestro Instagram Live por @DanielaJSalas en conjunto con nuestra especialista. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar sobre alergias alimentarias y diferenciar entre algún tipo de intolerancia, alergia, reacción espontánea momentánea por algún tipo de alimento que de repente está en descomposición o mal estado. Vamos a ver cuándo realmente es una alergia. Sí, hay que definir entonces. Primero está la alergia alimentaria, que son aquellos pacientes que tienen realmente una reacción mediada por una molécula que se llama inmunoglobulina E, que es la responsable de las alergias, y esta molécula es la que va a dar la respuesta. Usualmente es una respuesta muy rápida que se produce en minutos a horas y se acompaña de normalmente lesiones en la piel, que son los famosos ronchas que llama la gente, los jabones, que son rojitos, etcétera. Puede tener edema, es decir, angioedema en que se hincha la cara, las manos, alguna parte del cuerpo. Produce mucha picazón, mucho prurito y también puede acompañarse de dificultad para respirar, puede acompañarse de rinorrea, de moco, ¿ok? O incluso de vómitos y náuseas en algunas ocasiones particulares. Esa es la alergia alimentaria y eso es lo que se produce, pues digamos, en la mayoría de los pacientes que tienen pues todo este tipo de cosas. Ahora, hay un grupo de pacientes que es muy grande también, que tienen intolerancias. La intolerancia no es mediada por la inmunoglobulina E, sino por otro tipo de moléculas como la IgG. Esas son lo que llamamos alergias alimentarias no mediadas por IgE o alergias no inmunológicas o no mediadas por IgE, en la que hay una gran cantidad de elementos. Entonces están los que son mediados por IgG, que son las intolerancias, están las reacciones a otro tipo, por ejemplo, reacciones antígeno-anticuerpo, que son otro tipo de reacciones diferentes, están las intoxicaciones, que no es más que el paciente que comió algo que estaba dañado, etcétera, que es algo transitorio, se da una vez y ya. Las intolerancias son más lentas, no ocurren en minutos ni en horas, sino que ocurren quizás al día siguiente, son síntomas más leves y síntomas más que tienen que ver con el área intestinal, o sea, el paciente tiene náuseas, distensión, vómito, quizás un poquito de malestar estomacal. Es ese paciente que dice, me tomo algo con leche, entonces me distiendo, me siento mal, me dan náuseas. No es una alergia, es una intolerancia, es otra cosa. Y también está entonces el paciente que hace una reacción una sola vez en su vida y ya. Hay que recordar que el 30% de la población general puede hacer una reacción a algún alimento en algún momento de su vida y eso no significa que sea alérgico. Eso fue una reacción transitoria que se dio una vez y ya, y eso pudiera ser normal en algunos pacientes. Y por ejemplo, una persona puede estar compartiendo el alimento con otras y solamente intoxicarse ella. Sí, porque hay pacientes que tienen sensibilidad que puede ser mediada por estas inmunoglobulinas como comentamos o que también simplemente la persona tenga algo en particular. Si una persona tiene, por ejemplo, un poco de gripe, un poco de malestar, quizás tiene un poquito de fiebre y adicionalmente es alérgico de otras cosas, o sea, tiene rinitis o tiene asma, entonces está un poquito activo de la alergia, claro. Y adicionalmente lo que come es algo de repente alergénico como pescado, marisco, piña, naranja, qué sé yo, algo muy alergénico. Todos esos factores se unen, es lo que yo llamo una serie de factores desafortunados que se unen y ¡plup!, hacen una reacción que, ojo, es transitoria, puede durar 2-3 días, pero que normalmente el paciente no la va a ver otro momento de su vida, sino que en ese momento puntual y ya. Claro, lo consulto esto porque de repente se puede confundir por parte de la persona como una alergia, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, pero si todos comimos de ello, porque solamente a mí o porque solamente a X persona le dio esto y no a todos los demás. Entonces el alimento sí estaba bueno. Sí. Hay que eso ver, pasa en los restaurantes, por eso lo digo. Es muy frecuente, sí, entonces hay que verificar lo que tiene el paciente. Por eso es que yo siempre le digo a la gente que hay que estudiarlo. Lo más importante es estudiar al paciente. Si yo tengo dudas, pues voy al médico y el médico, pues, con el interrogatorio. Estas cosas, la mayor parte se diagnostican hablando con el paciente, con el interrogatorio. Una buena historia clínica. Nosotros podemos investigar, más o menos saber si ese paciente de verdad es una alergia, porque para que sea una alergia también es otra cosa importante y es una característica fundamental. Para considerarlo alergia tiene que ser repetitivo, es decir, cada vez que yo como arroz, pues me da la reacción. No es que a veces sí, a veces no, que si el arroz está cocido, que si está así amarillo, verde, tostado, no.
O sea, tiene que ser cada vez para que sea considerado alergia. Si no, entonces es una de estas, digamos que ocasiones especiales o uno de estos elementos aislados que pudieran darse de repente en un paciente. Por acá también estamos conectados en redes sociales. Wilmer71 dice saludos, muchas bendiciones desde Puerto Cabello, saludos para ti. Neida.Rivas dice buenas tardes, tomar mucho antialérgico, ¿qué daño causa? Mi hija estornuda mucho, me imagino que es otro tipo de causa de alergia, pero nos están preguntando por los antialérgicos y vamos a aprovechar. Sí, muy buena la pregunta, porque los antialérgicos, a ver, es importantísimo que sepamos que los antialérgicos de segunda generación, que son los que tenemos disponibles, llámese desloratadina, loratadina, cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, que son los que tenemos disponibles en el país, esos antialérgicos no causan ningún efecto adictivo, ningún efecto a largo plazo de manera importante. Es decir, se pueden utilizar hasta por 6 meses, hasta por 1 año. Han hecho los estudios en niños y no ha habido ningún efecto secundario importante que reportar. No así los antihistamínicos de primera generación que no están disponibles en el país de manera oficial, es decir, usted va a ir a una farmacia y no va a conseguir un Benadryl en una farmacia regular, no porque haya crisis o lo que sea, no. El problema es que esos antihistamínicos están prohibidos en Venezuela y en muchísimos países desde hace mucho tiempo porque tienen muchos efectos secundarios. Entonces, esos antihistamínicos que conseguimos en bodegones, lamentablemente, pueden ser muy buenos, pero no están aprobados en Venezuela porque tienen muchos efectos secundarios. No, la automedicación. No, por favor. Entonces, los de primera generación sí pueden tener efectos importantes a largo plazo. Los de segunda generación suelen ser pues mucho más beneficiosos porque no tienen estos efectos y a la larga el paciente se va a sentir mejor con ese tratamiento. Por supuesto. Vamos a leer este comentario y nos vamos a la pausa. Posiblemente usted haya tenido una alergia o una reacción transitoria. Y sabemos que las alergias son demasiado extensas, no solamente es a los alimentos, y bueno, probablemente en otro programa lo pudiéramos hablar, porque justamente Mauricio José nos dice, sería bueno que hagan un programa sobre las plantas que causan alergia a las personas. Lo digo porque hace 2 semanas estaba limpiando una parcela y me salió una erupción después de hacer dicha limpieza. Bueno, hay que individualizar también al paciente y ante la duda, lo que le recomendamos es que vaya al médico para que haga el estudio. Vamos al regreso. ¿Cuáles son esos estudios para saber si realmente soy alérgico o no? ¿Sí? El doctor José Litorre nos seguirá acompañando, pediatra, inmunólogo y también alergólogo. Así que si tiene preguntas o comentarios, activos en redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas, en conjunto con nuestro especialista. Volvemos.